Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Felipe Latorre Salabarrieta del programa Ingeniería de Software y vengo a sustentar la actividad del Foro 1 del oral y de lo escrito. Comencemos. Bueno, una de las preguntas que nos hacen es ¿qué caracteriza la comunicación oral a la comunicación escrita y a la comunicación digital? ¿Y hay elementos en común entre ellos? Bueno, para solucionar esto primero debemos hablar de qué es la comunicación. Para explicar esto, la comunicación, daré un simple ejemplo, donde la comunicación va a ser el tubo o ese pitillo, donde ese tubo transmite o transporta el agua, donde el agua es la información. O como lo he puesto yo, que la comunicación es el mediador el cual se transmite la información. Existen diferentes tipos de comunicación, verbal y la no verbal, donde ahorita en la comunicación oral explicaremos un poco de ellos. Y gracias a los avances tecnológicos, la comunicación puede realizarse dentro de lugares que antes no eran de suma importancia, como las empresas ya sean virtuales o físicas. Ahora, la comunicación oral. Transmisión de un mensaje mediante la lengua hablada. Las características de la comunicación oral son: la voz es el elemento básico de la comunicación. El mensaje puede ser comprendido de maneras diferentes, así su información inicial sea de la misma. O el receptor no puede asimilarlo de la misma forma que inicialmente ésta esté. Y mediante la comunicación oral se usa el feedback o la retroalimentación en español. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, estamos en una mesa redonda haciendo una lluvia de ideas y constantemente yo y otra persona estaremos contribuyendo en ideas y siempre habrá una retroalimentación o lo que llamamos feedback. Ahora, entre la comunicación oral están los elementos que son el mensaje, el emisor, el receptor, código, canal, contexto, ruido, filtros, retroalimentación o llamado en español feedback. En la comunicación oral, como les había dicho, está la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal se hace a través de signos orales y palabras habladas. Están los gritos, los silbidos, los llantos y las risas. Desde la escritura primitiva ideográfica y jeroglífica hasta las de ahora. Y en la comunicación verbal se hace a través de gestos, el lenguaje corporal, el lenguaje icónico y los lenguajes de señas. Un ejemplo de la comunicación no verbal es, por ejemplo, la programación neurolingüística que se hace mediante los gestos, que es algo muy importante en el ámbito empresarial, por la forma como una persona utiliza el conocimiento de los gestos para saber si por ejemplo, si la persona con que está comerciando es una persona sincera o si tiene solo nervios. La comunicación escrita. La escritura como medio de comunicación. Las características de la comunicación escrita son la estructura, como está, la cohesión de las ideas, la conexión entre los párrafos, vocabulario adaptado, claridad y orden en el texto y la lógica con la que nosotros escribimos y estará el texto escrito. La estructura es que el acontecimiento con el que éste está, quién, la persona de la que habla la comunicación o en algunos casos que puede ser el escritor, cómo, la forma en que se desarrollan los acontecimientos, dónde, el lugar de los hechos, cuándo, el tiempo y por qué, que es la explicación de la causa. En la comunicación escrita hay ventajas y desventajas. Si nosotros sabemos esto, nos hará muy importante en nuestra carrera, entonces es muy bueno saberlo. Las ventajas. La información se puede volver a usar.
Antes de redactar un documento hay más posibilidad de pensar, reflexionar, definir y reescribir. Entonces, una de las cosas muy importantes es que en la comunicación oral es muy difícil reflexionar y pensar sobre lo que estamos diciendo. A menos en la comunicación escrita tenemos más tiempo para nosotros poder reflexionar y definir con más tiempo y saber qué es lo que diremos. La información queda registrada y se vuelve fuente de consulta, como puede ser esto en un futuro si algo alguien le desea, con el buen normas de APA. Desventajas. No hay feedback como la comunicación oral o la retroalimentación. Por ejemplo, si en el anterior ejemplo de ventajas, en el final que sentí que me confundí, en este momento no hay una retroalimentación o alguien que me ayude, porque lo que yo acabé de hacer era algo que estaba escrito. Ese es un ejemplo de las desventajas de la comunicación escrita, o en este momento comunicación digital. Otra desventaja es que origina muchos gastos a comparación del oral. Un ejemplo simple es el material impreso. Y no existe una persona que explique su contenido como en una conversación donde pueda haber una interpretación errónea del mensaje que se quiso dar. Un ejemplo simple puede ser un libro. Por ejemplo, el escritor hay veces que no dice como tal los rasgos físicos de un personaje y la persona como tal interpreta al personaje de una manera diferente. Y cuando en un ejemplo puede ser que una cadena de televisión o de películas lanza la película del libro, se cambia la interpretación que tuvo la persona a la hora de leerlo. En este momento pasa algo igual. No existe una persona que explique su contenido como en una conversación donde pueda haber una interpretación errónea del mensaje que se quiso dar. Ahora, la comunicación digital es el intercambio de información y conocimientos, haciendo usos de las herramientas digitales disponibles. Bueno, entre la comunicación digital existen dos tipos de comunicación digitales, que son la comunicación interpersonal y la comunicación de masas. Ahora hablemos de la comunicación de masas. Tenemos que saber que se da a conocer un mensaje a un gran número de personas al mismo tiempo, por medios de la televisión, la revista, diarios, libros y señales. Donde en la comunicación de masas está que es unilateral, o sea que la información no regresa y se queda en los receptores, que serían por ejemplo ustedes, donde en este momento no habría respuestas. Y que es pública, que puede ser lingüística y usar otros medios como la palabra escrita, que en este momento estamos visualizando que es la escritura. Ahora, una de las otras preguntas que solucionaré es que ¿cuál de ellas practico más? Para mí, en este momento, mi objetivo es tener el control de las tres, donde si me esfuerzo podré manejarlas y saber qué es lo que quiero. Porque para mí es muy esencial saber las tres y ser una persona óptima, ya que para mi carrera y para mi entorno laboral en un futuro es necesario que yo tenga el manejo de estas tres, ya que la comunicación escrita es muy importante para la redacción de textos, donde la comunicación oral es importante a la forma de yo mostrar mis ideas mediante la comunicación verbal y que mediante mis gestos puedo mostrar cuánto estoy motivado a la hora de mostrar un producto o mostrar algo nuevo en mi empresa. Y en la comunicación digital puedo utilizar mis herramientas como ingeniero de software y demostrar lo importante de la comunicación. ¿Y con cuál me siento más cómodo? La verdad me siento muy cómodo con la comunicación oral porque siento que es un medio donde puedo comunicar y demostrar mis ideas con facilidad.
Como dije, soy Juan Felipe La Torre Salabarrieta, de Programa Ingeniería de Software, segundo semestre. Y esto fue todo y muchas gracias.